El médico informa al policía Halis Lucetti que planeaba ser donante de una mujer que quería quedarse embarazada de la desafortunada noticia, el calor es infértil y se trata de una enfermedad congénita. Al mismo tiempo, un tipo llamado Gavin llegó a la azotea de un rascacielos y se subió al borde. La altura le asusta, pero se dispone a saltar. Halis mira las fotos familiares y se da cuenta de que su hijo y su hija no son suyos. De repente, entra el jefe y le informa de que hoy tienen otro saltador y deben darse prisa. La policía y los rescatadores llegan rápidamente y Halis, que se había subido al ático, empieza a hablar con Gavin para disuadirle de su temeridad. El policía pretende averiguar qué llevó al hombre a la azotea. De repente, Gavin le preguntó si estaba casado. Halis respondió que llevaba 15 años casado y que había sido fiel a su mujer todo ese tiempo. En respuesta a la contrapregunta, Gavin dijo que no estaba casado, pero que tenía novia. De repente, la chica conocida del trabajo empezó a rogarle a Gavin que se detuviera, y este se dio cuenta de que saltar era más difícil de lo que parecía, pero aún así tendría que hacerlo. Halis supuso que Gavin no había llegado al tejado por voluntad propia. Resultó que tenía que esperar hasta el mediodía para saltar, o otra persona pagaría por su cobardía. Gavin recuerda cómo se cruzó con sus vecinos recién mudados a esta casa. Iba a trabajar en el autobús, igual que su vecina Shane Harris. Intercambiaron sonrisas y se bajaron en la parada. Gavin trabaja como subdirector en un hotel. Su colega Harper, que estudia historia en la universidad, flirtea con él. Resulta que Shane Harris, que busca trabajo, está en la misma facultad que Harper. Tras una entrevista, Gavin la contrata para unas prácticas. Más tarde, el sábado, charla con su vecino, Chris, para contarle esta extraña coincidencia. De repente, Shane con su marido, Joe, les visitan e invitan a cenar el miércoles. Gavin informa a Shane de los matices del trabajo. El miércoles, Gavin y Chris acuden como habían prometido. Cuando Joe le dice a su mujer que sirva vino, Gavin se ofrece a ayudarla. Entablan conversación. Joe les dice que ellos no beben, pero que los invitados pueden sentirse libres. Gavin se da cuenta de que Shane escucha en todo a su marido, que resulta ser ingeniero tecnológico. En la mesa, Joe lee una oración en la que pide a Dios que libre a los invitados de todo lo vil. Comprendiendo que el hombre está insinuando las preferencias no tradicionales de Chris, Gavin hizo un comentario sarcástico y se marchó. Chris siguió su ejemplo. Al marcharse, Shane se disculpó en voz baja. En casa, Gavin estaba muy indignado al respecto y por la mañana encontró una carta en la puerta de su casa. Shane, como había prometido, había impreso la redacción que escribió para un trabajo en la universidad. De camino a casa, Gavin la leyó y le hizo sacar de la cartera la foto de una niña. En el trabajo, habló con Shane y le dio las gracias por la cena de anoche. Ella volvió a disculparse por el comportamiento religioso de su marido. Cuando Gavin la invitó a comer juntos, ella aceptó tras algunas dudas. La chica le habló de su cruel padre. A pesar de que la religión prohíbe el consumo de alcohol, ella no rechazó la cerveza, abriendo la botella con los dientes. Paseando junto al río, los compañeros siguieron charlando agradablemente. En el presente, Gavin le cuenta a Halis que en ese momento quería liberar a Shane de su tiránico marido. El agente recibió una llamada de su mujer, pero colgó con lágrimas en los ojos, recordando cómo le saludaban los niños por la mañana. A solas con la esposa, exigió saber de quién eran los niños. Halis le pidió a Gavin que continuara su historia. Un día, Joe lo vio en la calle y empezó a persuadirlo de que si Chris no entraba en razón, sin duda iría al infierno. Gavin no quiso escuchar, ya que no cree en Dios. Entonces Joe le invitó a su casa el miércoles por la noche para discutirlo. En el autobús, Gavin y Shane viajaron juntos. Gavin confesó que estaba casado, pero que su matrimonio no se parecía en nada al de Shane y Joe. Su mujer le había dejado hacía 2 años. Gavin le insinuó explícitamente a Shane que quería conocerla mejor, momento en el que ella le recordó que estaba casada. Desde entonces, Shane no podía dejar de pensar en el descarado vecino y no se oponía en absoluto a sus atenciones. Según lo acordado, Gavin se acercó a Joe, que no paraba de hablar de Dios. Él creía que Gavin debía dejar entrar a Jesús en su corazón, pero Gavin pensaba que eran tonterías ridículas y sin fundamento. Estudiando, Shane los escuchaba. Cuando Joe empezó a rezar por el alma de Gavin, este no aguantó más y dijo lo que pensaba. Shane intervino y le dijo al vecino que debía marcharse. Cuando se reunieron al día siguiente durante un descanso, Shane confesó que había sido muy inmoral en el pasado. Se había curado solo gracias a la religión y a Joe, que la había sacado de ese infierno. Shane ya lo había perdido todo una vez y no podía permitir que eso volviera a ocurrir, así que le pidió a Gavin que se alejara de ella. Durante las 3 semanas siguientes, no se comunicaron. Cuando el padre de una de las criadas falleció, Shane vio a Gavin consolándola y rezando por la mujer, a pesar de que él mismo no cree en Dios. Chris encontró a su alma gemela. Gavin no quiso molestarles y se sentó en el desván. De repente, Shane se unió a él y le pidió un cigarrillo. Tumbados en la alfombra, miraron las estrellas y hablaron del universo. Según Gavin, la vida es una sola, así que debes aprovechar todo lo que puedas de ella. Gavin besó a Shane y ella se marchó, temiendo no poder parar a tiempo. Al ver a su mujer fuera a esas horas de la noche, Joe sospechó algo. Por la noche, antes de acostarse, leyó una oración, pidiendo a Dios fuerza para luchar contra la tentación.
Luego le dijo a la esposa que debía dejar sus estudios. Al día siguiente, Shane entró en el despacho de Gavin y lo besó ella misma. Mientras Joe visitaba a unos niños enfermos terminales en el hospital, Gavin concertó una cita con Shane en el hotel a las 8. Mientras ella estaba en casa arreglándose para la cita, Jo leyó la correspondencia en su teléfono. Tras mentir a su marido sobre la sustitución de un colega, Shane se marchó. En el hotel, los amantes bebieron vino, sin saber que Jo había seguido a la esposa infiel. Surgió la pasión entre Shane y Gavin. Cuando terminó, Jo vio cómo Shane se despedía de su amante. En casa, pidió a Dios que le diera una solución. Por la tarde, durante el descanso, Shane comparte sus temores con Gavin. Cree que el marido lo sabe todo. Gavin le pide a su amada que deje al cónyuge, pero ella se siente culpable ante él. A pesar de ello, acepta reunirse con Gavin esta noche mientras Joe está en la iglesia. En el presente, el teléfono de Alice vuelve a sonar. Ante la insistencia de Gavin, contesta. Angela llora y le dice que le quiere y que solo está saliendo con otro hombre para tener hijos porque realmente quiere una familia completa. Echando un vistazo a la hora, Gavin continuó su relato. Tras esperar a que su marido se marchara, Shane se dirigió inmediatamente hacia Gavin, sin darse cuenta de que Joe la estaba observando. Escuchó a través de la puerta cómo lo hacían justo en la mesa y lloró por la traición de un ser querido. Mientras estaban tumbados en la cama, Shane se fijó en la foto de una niña. Gavin admitió que era su hija, que había fallecido 2 años antes. Un día, mientras la llevaba al colegio, un camión chocó contra ellos. Había un segundo para decidir y Gavin, sin darse cuenta, giró el volante en sentido contrario. El impacto fue en el lado de su hija. Nervioso, Gavin se sirvió un whisky y dijo que su mujer no le culpaba directamente, pero que podía verlo en sus ojos. Con el tiempo, su matrimonio se vino abajo. Chris y su novio entraron en la habitación a por whisky. Dijeron que la iglesia a la que van ha tratado su relación con falta de comprensión. Abrazando a Gavin, Shane dijo que era más feliz con él que con cualquier otra persona. En el presente, Alice admitió que él también se enfrentó a la tragedia de la infidelidad. Hoy se ha enterado de que sus hijos son en realidad de otro hombre. Como los niños se parecen mucho a él, Alice sospecha que su padre es su hermano menor. El oficial fue distraído por su jefe, que descubrió algo sobre Joe. Según Chris, es un hombre peligroso. Pronto Alice y Gavin continuaron su conversación. Shane tenía intención de contarle la verdad a su marido. Por la noche, sin embargo, insinuó a la esposa que no podía vivir sin ella. Después, la espió y dio y se recluyó en el desván. La esposa dice que quiere consultar al pastor antes de separarse de su marido. Joe sacó su pistola y reservó una habitación de hotel. Por supuesto, por la noche, Shane no esperaba en absoluto ver al marido aquí, pero él le dijo que fuera en silencio a la habitación. Y más tarde, ya en el pasillo, Joe localizó a Gavin y le pidió que fuera a su apartamento. El hombre empezó a hablar de Dios otra vez, luego recordó a sus 2 hijos y a su exmujer, que lo había abandonado por culpa de la bebida, el juego y el engaño. Joe había perdido a su familia, su trabajo y todo, pero entonces se encontró a sí mismo en la religión. Ya no se sentía vacío, dejando que Dios entrara en su corazón. Un año después, Dios le dio a Shane, de la que se enamoró a primera vista. La amó con el amor más grande y puro. Eso duró hasta que oyó lo que su amada esposa estaba haciendo en la cocina del vecino. Cogiendo su pistola, Joe citó un pasaje de la Biblia, recordando que no quería vivir después de que Shane le pusiera los cuernos. Pero entonces Joe decidió que, de los 3, él sería el último en acudir a Dios. Le dijo a Gavin que leyera un pasaje subrayado de la Biblia que decía que el adúltero y la adúltera debían ser castigados. Joe sostuvo la pistola en la mano durante un rato y luego ordenó al vecino que saliera. En el presente, Alice le suplica a Gavin que no salte y entonces nota un resplandor desde el 9º piso al otro lado de la calle. El agente sospecha que es allí donde Joe se esconde y está vigilando. Gavin cuenta que después de hablar con Joe, no pudo contactar con Shaune por teléfono. Entonces Joe cogió el teléfono y dijo que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Solo uno de los adúlteros moriría hoy y ahora mismo Joe apuntaba a su mujer y ella estaría acabada si Gavin no saltaba al mediodía. Alice se indignó porque si Gavin le hubiera contado todo de una vez, la policía habría encontrado y salvado a Shane hace mucho tiempo. Pero Gavin temía que su amada pudiera haber resultado herida si Joe hubiera sospechado algo malo. Alice se negó a entregar un mensaje de despedida para Shane y pidió a Gavin que pusiera fin a esta locura. Mientras la policía encontraba la misma habitación donde Joe tenía a su mujer, Gavin miraba la foto de su hija, con la aguja del reloj señalando el mediodía. Como Gavin no podía permitir que la amada muriera de nuevo, le pidió al oficial que le dijera a Shane que la amaba y también le aconsejó que volviera con su mujer y sus hijos. Después de eso, se bajó de la cornisa. Todo esto ocurrió delante de la multitud, incluidos Chris y Alice. La policía detuvo a Joe y liberó a Shane. Por la noche, ella testificó. Alice le había contado todo lo que Gavin había dicho. Cuando Shane vio a Joe en la celda, no le dijo nada. Por la noche, fue a ver a Chris y se abrazaron llorando. Mientras tanto, Alice estaba sentado en el coche delante de su casa, mirando a la mujer y a los niños a través de la ventana. Decidido, fue a verlos. Cuando la esposa se ofreció a rezar antes de la cena, Alice dijo que no rezarían la oración.